Hola a todos, en este vídeo lo que voy a hacer es ampliaros la información de una mujer de la que ya hablé en redes sociales. Además es una mujer que os sorprendió muchísimo porque es cierto que su historia llama mucho la atención, porque mientras que al genio lo tenemos en camisetas sacando la lengua, en tazas, incluso en pósters, no sabemos que quizá la teoría que cambió el universo no había solo una mente detrás, lo mismo, habían dos. En 1896, una joven serbia entró en la Universidad de Zúrich, en la Politécnica de Zúrich, a una clase en la que solamente había 6 personas y ella era la única mujer para estudiar física y matemáticas. En esa clase estaba el genio, estaba Albert Einstein, y cuando la vio reconoció una mente igual, una mente con la que poder compartir ideas, notas, laboratorio y una ambición y un conocimiento feroz por la ciencia. Hoy vamos a rescatar a una mujer que Einstein decía, es una criatura que es mi igual, es una mujer libre e independiente como yo. Prepárate porque la historia de la física tiene una coautora que el siglo XX decidió olvidar. Hoy, en Mujeres de Mala Vida, Mileva Maric. Mileva Maric nació el 19 de diciembre de 1875 en Titel, que es actualmente Serbia, pero en este momento era el Imperio Austrohúngaro. Su padre, Milos, era un funcionario que estaba bien posicionado y adinerado, y su madre, Maritja, pues también la apoyaba en estas inquietudes, ya que Mileva, desde muy pequeñita, tenía una capacidad increíble para las ciencias. Claro, pero la educación de aquella época no era acorde con esa mente, porque era básicamente doméstica, sobre cuestiones domésticas, y no lo que a ella realmente le interesaba. Su familia la apoyaba en esta pasión por las matemáticas y por la física, con lo cual en 1891 su padre consiguió un permiso especial para que la pudieran matricular como alumna en el exclusivo Real Gimnasio Clásico Real de Zagreb, una institución que era básicamente masculina. Bajo la tutela del matemático Vladimir Baridak, aprobó los exámenes de décimo en 1892 y accedió a clases de física hasta 1894. Fue la primera mujer en el Imperio Austrohúngaro en cursar física en la etapa de secundaria. En 1896 acabó esta etapa estudiantil con unas notas brillantes. Tenía una capacidad increíble y además una tenacidad muy interesante porque ella accedió a lugares donde otras niñas ni siquiera podían imaginar por el entorno en el que había nacido. Tenemos que indicar que este logro fue excepcional. Solamente en la zona de los Balcanes, a finales del siglo XIX, un 1% de mujeres accedía a lo que era la educación superior. Y en el ámbito de las ciencias estaban absolutamente vedadas por normas que priorizaban el matrimonio a los estudios. En 1896, Mileva tuvo que viajar a Suiza para ingresar en la Politécnica Federal de Suiza, la ETH Zurich, que era un lugar donde sí que admitían mujeres, era pionera en este aspecto. Ella entró en una rama que era la rama VIA para formar profesores de matemáticas y física. Aprobó el examen con un 4,25 sobre 6. Fue la única mujer dentro de la clase, eran solo 6 y solo estaba ella. Y esta institución que os decía que es pionera a la hora de admitir mujeres lo es desde 1864. Sus cursos incluyeron cálculo diferencial e integral, geometría descriptiva, mecánica, física teórica y experimental y astronomía. Entre 1897 y 1898 fue auditora en las clases de la Universidad de Heidelberg con Philipp Lenard, que sería un futuro premio Nobel que además estaría bastante encontrado con Einstein en sus teorías y en sus ideas. Este semestre que pasó en Heidelberg fue totalmente un desafío al sistema. Mileva se trasladó a esta universidad y asistió a las clases con este futuro premio Nobel sobre la teoría de la radiación y la espectroscopia.
Lenard sería más tarde, como os comento, un ferviente opositor de Einstein, pero Mileva fue de las pocas mujeres en Europa que recibió de primera mano estas lecciones de física experimental avanzada. Su correspondencia con Albert, a que ya conocía de clase, en esta época muestra una mujer con una visión crítica sobre las teorías vigentes de la física, no una simple estudiante. En 1899 obtuvo su diploma intermedio con una nota de 5,05 sobre 6. En física empató con Albert Einstein y los dos sacaron un 5,5. Sin embargo, los exámenes finales los falló en el año 1900, sacando un 4 sobre 6. Y en 1901 volvió a fallarlos, pero ahora os voy a contar por qué. Además, su carrera investigadora se truncó, ya que ella no pudo completar su tesis doctoral con Heinrich Weber, el profesor con quien tuvo una serie de tensiones por su relación con Albert Einstein. Su fracaso se debió en parte por presiones personales, pero también por una discriminación flagrante, es decir, las mujeres se enfrentaban a un escrutinio mayor al de los hombres, con exámenes orales más largos y más concienzudos y además carecían de estas redes masculinas de ayuda que muchas veces pues ayudaban a la hora de estudiar y a la hora de presentar una serie de tesis. Sin embargo, el caso de Mileva va un poquito más allá, ya que su vida personal fue la que realmente impactó en su vida profesional. Es ahora cuando tenemos que hablar de Einstein. ¿Cuándo se conocieron Mileva y Einstein? Pues fue en 1896 cuando ella ingresó en la universidad. Además, ambos formaron parte del Olympia Academy, un grupo informal en el que estaba Maurice Solovin. En este punto me encantaría decir una cosa. La gente que iba a este grupo muchas veces tenía menos conocimientos que ella e incluso tenían ideas menos claras que las que tenía Mileva, pero muchas veces la hacían de menos por el hecho de ser mujer y a veces creían que estaban allí simplemente porque tenía una relación con Einstein, cuando ella ya había probado de sobra que lo suyo era la física y las matemáticas. Su relación continuó y además floreció pese a que sobre todo la familia de él pues estaba totalmente en contra de la relación. En 1901 Einstein diría: "Qué feliz y orgulloso estaré cuando juntos hayamos llevado nuestro trabajo sobre el movimiento relativo a una conclusión victoriosa". Fue en ese mismo año cuando Mileva se quedó embarazada. Fue un embarazo que ella no podía enseñar porque no estaban casados, así que volvió a su ciudad natal para dar a luz. Allí tuvieron a su primera hija llamada Liserne. Esta niña, de la cual tenemos un escrito bautismal, sabemos que la niña nació y se le llamó Elizabeth. Sin embargo, llega un momento en el que en las cartas que se escribían Einstein y Mileva, cuando hablan de ella, bueno, él jamás llegó a conocer a su hija, nunca fue a verla, y la niña en un momento dado dejan de hablar de ella. Algunos historiadores creen que pudo morir por fiebres o por escarlatina, porque Mileva en una de sus cartas dice: "Nuestra hija tiene mucha fiebre, se encuentra mal". Otros, en cambio, opinan que es posible que la diera en adopción, ya que la niña, claro, era una oposición, era una mujer soltera que se había tenido un niño, él sí que estaba, pero no estaba. Entonces no se sabe el futuro de la niña, solo sabemos que en un momento dado se deja de hablar de ella y desaparece. Lo cierto es que si tenemos que posicionarnos en una de las dos posturas, yo, por la vida que tuvo Mileva, creo que la niña falleció, que ella no sé si la hubiese dado en adopción, la verdad. Pero bueno, continuamos con la historia y vosotros me decís en comentarios qué pensáis que pasó con la pequeña Elizabeth. Lo que sí que podemos decir es que el nacimiento de su hija fue un punto de inflexión en la vida de Mileva, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista científico. Por supuesto, al final esta historia pues, se conoció. Y una mujer científica que había tenido un hijo fuera del matrimonio perdía la credibilidad académica, aunque ahora nos pueda parecer algo surrealista. En ese momento las mujeres estaban bajo un escrutinio muy distinto al que se encuentra ahora. Einstein consiguió un puesto en la oficina de patentes y Mileva enfrentó el estigma social realmente sola, porque él no estaba.
Este episodio tensó mucho la relación, ya que, bueno, él quería casarse con ella, pero la familia de Einstein no lo tenía tan claro. Particularmente su madre, Pauline, y además en menor medida su hermana se opusieron totalmente al matrimonio con Mileva. Pauline Einstein consideraba que Mileva era demasiado vieja, ya que era 4 años mayor que Einstein. Además, ella era de origen serbio ortodoxo frente a una familia judía asimilada que eran los Einstein. Y además decía que tenía un carácter demasiado independiente para ser una buena esposa. En cartas entre 1901 y 1902, Pauline escribió a su hijo diciendo: "No queremos que te cases con esa mujer". Llegó incluso a visitarlo en Zúrich para intentar disuadirlo, acusándola de un intento de alejarlo tanto de su carrera como de su familia. El padre Hermann Einstein, aunque no era tan pasional como su madre, sí que la apoyaba en este sentido y compartía estas preocupaciones culturales del matrimonio que ellos veían mixto, por lo que os he dicho, ¿no? Una era ortodoxa y el otro era judío. Sin embargo, los padres de Mileva no pusieron ninguna oposición. Imaginaos que ellos eran los que habían vivido un embarazo y una niña que seguramente falleció durante la época que estuvo en su casa. Y aún así no se opusieron a lo que su hija quería. Si su hija quería casarse con él, pues sus padres la apoyaron. Finalmente se casaron de forma muy discreta en el registro civil de Berna el 6 de enero de 1903, sin invitados y sin ningún tipo de parafernalia, ya que en ese momento este tipo de matrimonios de confesiones mixtas estaban bastante mal vistos. Poco después, el 28 de mayo de ese mismo año, nació el que sería su segundo hijo, Hans Albert Einstein, en Berna. Sería un ingeniero hidráulico muy conocido cuando fuese mayor, ya que él sí que sobrevivió. Ella, como había suspendido sus exámenes finales, que como os comento, con todo este follón emocional y además este hándicap de ser mujer, pues no los aprobó. Cuando se casó con Einstein, lo que hizo fue que abandonó su carrera científica y se centró en su familia y en cuidar de su marido. Pensad que en estos momentos las mujeres solían dejar su carrera. ¿Por qué? Porque no había conciliación familiar, no había guarderías, no había ningún tipo de prestación económica para que tú pudieras salir de casa y hacer cosas, y además la sociedad era bastante rígida, y ya os decía que incluso la propia madre de Einstein decía: esta mujer es muy independiente para ser ama de casa. Ella tuvo que dejar de lado su pasión por las ciencias, por la física y por la matemática, por sus hijos y por su marido. Sin embargo, existen una serie de cartas que se escribían los Einstein, Mileva y Albert entre 1901 y 1905, que revelan una serie de discusiones científicas intensas sobre electrodinámica, movimiento relativo y termodinámica. Hay amigos que los recuerdan por las tardes en su pequeño apartamento discutiendo y escribiendo sobre cuestiones científicas, y además paseando juntos y teniendo unas conversaciones muy intensas sobre lo que posteriormente serían teorías que se le atribuyen solo a Albert. En 1901, Mileva le escribe a su marido diciendo: estoy trabajando en nuestro artículo sobre el movimiento relativo. Esta serie de misivas en los que encontramos un trabajo conjunto en el que se habla de nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestros artículos, están publicados. Los podéis leer en The Love Letters and the Collect Papers of Albert Einstein, donde se muestra una colaboración activa intelectual. Mileva revisaba borradores, calculaba ecuaciones y debatía con este grupo que se habían formado con la Academia Olimpia. Estos temas son claves para el desarrollo de la teoría de la relatividad simultánea y el movimiento browniano, alineado con una tesis inédita sobre la conducción térmica que ella no pudo terminar. Entre 1902 y 1905, Albert Einstein publicó 5 artículos. Se le suele llamar el año milagroso de Einstein. 4 artículos de ellos fueron en los Anales del Psychic, pero también aquí tenemos que hablar del sacrificio que hizo Mileva, de prometedora física a figura doméstica.
ilustrando el dilema de las científicas casadas, donde la carrera dual madre científica era imposible, no se podía compaginar. Su rol exacto de inspiración emocional, calculista técnica o coautora conceptual sigue en debate. Existen fuentes primarias que apoyan significativamente esta idea, pero otras que no. En este punto tenemos que indicar que hay un gran debate historiográfico, es decir, mientras que hay personas que están absolutamente convencidas de la coautoría de Mileva en las ideas de Einstein, otros creen que realmente no existe tanto. Sí que es verdad que en las cartas se habla de nosotros, de nuestra idea, pero que lo ven algo más forma de hablar que real. Aunque no le quitan valor a Mileva en sus ideas y en su forma de pensar y en su apoyo científico a Einstein, creen que aún sin ellas él hubiese llegado a esa conclusión. Pero bueno, yo creo que aquí hay un debate. Es decir, Mileva fue imprescindible. Por lo que sabemos, ella sabía que si un artículo estaba firmado por una mujer, después de todo lo que le había pasado con los embarazos, sin poder aprobar su carrera, sabiendo que tenía muchas más dificultades, ella en un momento dado dijo que prefería que las ideas salieran a la luz, que se estudiaran, que se avanzara, antes de que poner el nombre de una mujer en el artículo fuera un obstáculo para que la gente lo leyera con mayor detenimiento y esas ideas pudieran prosperar. Imaginaos la tensión que debía tener ella por ser mujer, lo mal que lo habría tenido que pasar para que llegara a la conclusión de que era mejor echarse atrás, pero que sus ideas llegaran a algún punto a tener un reconocimiento por ellas. Es decir, es que pensad que hasta Marie Curie, que bueno, ya sabéis que tenéis la vida de Marie Curie en el podcast, no en el video podcast, pero ahí la tenéis. Eh, las mujeres estaban bastante mal vistas en este ámbito y era todo muy puntual a la hora de los reconocimientos que se le hacían. Siguiendo con la vida de Mileva, el 28 de julio de 1910 nació el que sería su tercer hijo, que es Edward Einstein. Fue un niño que desde pequeño había sido un niño muy listo, muy precoz, pero sin embargo en la adolescencia empezó a tener síntomas de esquizofrenia, una enfermedad muy complicada para aquella época, con lo cual Mileva se tuvo que centrar muchísimo en Edward a lo largo de toda su vida. Finalmente Edward en 1930 tuvo que ser ingresado en la clínica Burgolzi hasta su muerte en 1965. Su cuidado fue lo que marcó la vida de Mileva desde este momento. El matrimonio con Einstein no fue un camino de rosas. Este entró en crisis entre 1912 y 1913, ya que Einstein le fue infiel a Mileva con una prima suya llamada Elsa, mientras él estaba en Zúrich dando clases en su universidad, en la universidad donde estudió la propia Mileva. En abril de 1914, Einstein aceptó una cátedra en Berlín. Mileva dijo que ella no se marchaba a Berlín por muchísimas razones. La primera porque decía que había un ambiente clasista terrible y que ella no quería vivir allí. Él, sin embargo, la aceptó sin pensar ni en su familia, ni en sus hijos, ni en nada, solamente en su carrera, porque para lo demás ya estaba Mileva. En este punto el matrimonio se encontraba absolutamente fatal. Ella al final accedió a ir a Berlín, pero él ya tenía en mente la separación. Y dicen que ese mismo año, lo sabemos gracias a las cartas que se escriben, estipuló una serie de condiciones humillantes para continuar casados los dos, porque creía que eso solamente la beneficiaba a ella. Así que parte de estas condiciones eran, os cuento. Mileva debía servirle 3 comidas diarias en su habitación, limpiar su estudio sin entrar, no esperar intimidad ni reproches, abandonar la habitación a pedido, no hablarle si él lo solicitaba. Y tampoco, por supuesto, menospreciarlo delante de sus hijos. Solamente estarían juntos cuando hubiese algún evento social en el cual tendrían que fingir que seguían siendo un buen matrimonio. Pero en lo que era su vida diaria, ella no podía pedirle explicaciones y él podía hacer lo que quisiera. ¿Qué pensáis? Pues Mileva aceptó durante muy poco tiempo por sus hijos, ya que no quería que vivieran dentro de un matrimonio separado.
Sin embargo, esto duró poquísimo, ya que el 23 de julio de este mismo año, de 1914, Mileva no podía soportar ni vivir en Berlín, ni a Albert, ni el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ni nada de lo que había allí. Así que se fue para Zúrich y dijo, mira, bueno, yo me quedo aquí. Según testigos que la vieron en la estación, dicen que ella se fue llorando, porque al fin y al cabo lo que estaba haciendo era romper un matrimonio del que tenía 2 hijos a los cuales ella quería mucho. Como la Primera Guerra Mundial empezó en el año 1914, fue bastante complicado divorciarse. De hecho, Einstein lo pidió de manera formal en el año 1916, ya que, como bien dijo él, quería casarse con su prima, con Elsa. Sin embargo, fue bastante complicado llegar a un acuerdo. Al final tuvieron que llegar a los abogados, que los abogados se pusieran de acuerdo y también amigos de los dos intermediaron para que esta separación fuese lo más amistosa posible dentro de lo que cabe. Las negociaciones empezaron en 1917 y terminaron en 1919. Einstein en un primer momento le dijo que le podría dar 6.000 francos al mes, pero al final lo bajó a 4.000. Pero hubo un pacto clave. Ella le dijo, si en algún momento ganas el premio Nobel, ya sea de física o en otra área, tú te puedes quedar con el premio y te puedes quedar con la notoriedad, con la conmemoración, con todo, pero el dinero me lo tienes que dar a mí. Aquí no sabemos muy bien si lo que está pidiendo Mileva es un reconocimiento, aunque sea económico, de todo el trabajo que ella había tenido. Ya no solamente el trabajo científico de haber ayudado con los artículos, con las teorías y con todo, también por haber sostenido una familia que él había roto siendo infiel y un poco de su pueblo también. Pero ¿para qué quería el dinero Mileva? Mileva quería el dinero para su hijo Edward. Cuando Einstein finalmente mmm, ganó el premio Nobel, le costó un poquito, pero al final le dio el dinero a Mileva. Mileva lo que hizo fue que lo invirtió en bienes raíces en Zúrich para que sus hijos y ella tuviesen un dinero para vivir y sobre todo se lo gastó en su hijo, en Edward, en ingresarlo, en que estuviera bien, en cuidar de él. De hecho, para cuando ella ya era muy mayor, estaba prácticamente arruinada, ya que todo el dinero del premio se lo había gastado en la salud de su hijo. ¿Qué pasó con los hijos de Einstein tras el divorcio? El mayor, Hans, tenía 14 años para el divorcio, con lo cual él eligió seguir viviendo con su madre. Con su padre al principio tuvo una relación tirante, pero con el tiempo se arreglaron. Einstein nunca fue un padre presente, pero sí que es cierto que desde el punto de vista económico ayudaba, escribía a sus hijos y mantenía más o menos una relación con ellos. De hecho, cuando Hans quiso estudiar ingeniería en Estados Unidos, fue su padre el que le pagó la carrera en Estados Unidos. En cambio, con el pequeño la cosa fue distinta. No tuvo una relación muy cercana por la enfermedad que mantenía y realmente él no lo iba a visitar nunca a la clínica donde estaba. Mantuvo correspondencia con Mileva para saber cómo estaba, ya que él siempre reconoció su labor como madre, diciendo que no podrían haber tenido una madre mejor sus hijos, pero él no tuvo un contacto cercano con el pequeño, con Edward. Pero sí que es cierto que tras la muerte de Mileva, él siguió sufragando los gastos de la estancia de Edward en la clínica en la que estaba hasta su fallecimiento en 1965. Como os podéis imaginar, como es la vida de Mileva, el divorcio se hizo sin que fuese un gran escándalo. Al final se pactó todo en el año 1919 y permitiendo que Einstein se casara con Elsa en el año siguiente, que era lo que él realmente quería. Mileva vivió en Zúrich. Allí intentó retomar su carrera científica, pero ya parecía imposible, no había opción para ella, y esto que lo intentó en varias ocasiones. De hecho, tiene una tesis que no se publicó nunca sobre el calor en los sólidos y posiblemente se cree que pudo ayudar de manera informal en algunas tesis, pero sin publicaciones que estuvieran firmadas por ella. En los años 20 y bastante agravado desde 1921 a 1934 por la esquizofrenia de Edward, le diagnosticaron depresión. Ella llegó a este punto por todo lo que le había pasado y quizá por el poco reconocimiento científico que había tenido, ya que ella sí que estaba detrás de grandes ideas. Mileva murió de una insuficiencia cardíaca el 4 de agosto de 1948. Tenía 72 años.
Su legado resurgió en los años 90, cuando estas cartas salieron de nuevo a la luz y hubo un movimiento muy importante de mujeres historiadoras que quisieron retomar la figura de Mileva. Pensad que lo que ella hizo fue extraordinario. En su época, en Europa Central, entre 1890 y 1910, las mujeres enfrentaban muchísimas barreras. Es decir, las universidades como Heidelberg admitían oyentes, como fue ella durante 6 meses, pero donde ella estudió en Zúrich era excepcional. Menos del 5% de estudiantes eran mujeres. En física eran casi nulas las publicaciones firmadas hasta Marie Curie. La discriminación incluía exámenes separados, veto en laboratorios y expectativas matrimoniales que lo que hacían era que acababan con su carrera. Mileva encarna un arquetipo, el de las mujeres perdidas en la ciencia, con un talento truncado por el género y por la familia. ¿Se puede aplicar a Mileva el efecto Matilda? Lo primero es, ¿qué es el efecto Matilda? El efecto Matilda es un sesgo sistemático por el cual las contribuciones científicas de las mujeres son minimizadas, ignoradas o atribuidas directamente a colegas masculinos. Fue acuñado en el año 1993 por la historiadora Margaret Rossiter, en honor a Matilda Jolin Gage, sufragista que ya en 1880 denunció en su ensayo Woman as Inventor cómo inventoras eran eclipsadas por hombres. Se relaciona además con el efecto Mateo, que es una ventaja acumulativa a famosos, que lo ideó Robert K. Merton, pero este es específico al género femenino. En este contexto surgen problemáticas a la hora de incluir a Mileva dentro del efecto Matilda, es decir, ¿se le atribuyó a Einstein algo que era idea de ella? Pues no existen fuentes primarias que lo avalen, es decir, sí que podemos pensar que ella fue coautora o incluso que fue parte de esa chispa que llevó a Einstein a sus teorías, pero pensar que la teoría era solo de ella y que la minimizaron simplemente por el hecho, o sea, que él se quedó con sus ideas, tampoco podríamos decir que es así. Lo que sí que podemos decir es que su figura como científica se minimizó durante la historia solo por ser mujer. Entonces, por ahí sí que podríamos hablar de un efecto Matilda, pero es cierto que hay historiadores a favor e historiadores en contra de incluirla dentro de esta categoría. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se le puede aplicar a Mileva el efecto Matilda? La historia oficial dice que ella fue su apoyo emocional, pero estos borradores perdidos y estas cartas de juventud sugieren algo bastante más profundo, una colaboración matemática y física que se desvaneció entre pañales, facturas y un sistema que no permitía a las mujeres evolucionar dentro de su carrera profesional. Entonces, ¿ayudó realmente Mileva a Einstein a conseguir su Nobel o fue simplemente una testigo brillante de un genio? Quizás la respuesta no esté en una ecuación, sino en el silencio que la ciencia impuso a una de las mentes más brillantes de su época. Si te ha gustado el vídeo, comparte, dale me gusta, dale a la campanita, que todas las semanas subo historias de mujeres que nunca debieron ser olvidadas y también os hablo de mitología. Y sígueme para más. Y nada, nos vemos la semana que viene con otra mujer que no debemos olvidar, ya que la historia sin ellas no es historia.